Que el Señor nos bendiga. Amén. La segunda clase de este curso, que lleva por nombre ¿Quién es Jesús? Y vamos a hablar específicamente sobre el Cordero de Dios. Y ahí yo les mostraba que ahí por eso le daba gracias a hermano Jorge, que se me adelantó. Y aquí está específicamente, hermano, dónde estamos ubicados. Y ahí nosotros podemos ver que, como tal como dice nuestro hermano, esta es la segunda clase del curso La vida de Jesús, y nos vamos a centrar especialmente en un oficio del Señor, en uno de sus nombres que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y es específicamente el Cordero de Dios. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos del Cordero de Dios, lo primero que viene a nuestra mente es la proclamación que hace Juan el Bautista. Cuando lo ve que está bautizando, lo ve Juan el Bautista y él proclama y dice en voz alta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros ahí decimos amén, amén, porque realmente Jesús es el Cordero de Dios que se ha entregado por cada uno de nosotros. Pero no nos podemos centrar solamente en el Nuevo Testamento, sino que también tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde nosotros vamos a poder visualizar de mejor manera por qué es el Cordero de Dios. ¿Cuál fue la razón o por qué parte Juan el Bautista diciendo que es el Cordero? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué no ocupó otro animal de referencia para referirse a Jesús? Son preguntas válidas, ¿cierto? Y nosotros, ahí yo les muestro, mis hermanos, que vamos a centrarnos, ahí tuvimos un percance, que nos vamos a centrar primero en el llamado o en la figura del Cordero en el Antiguo Testamento. Porque nosotros tenemos que entender, y eso nos enseñaba nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Jorge, en el primer módulo que hablábamos de la Biblia, de que la Biblia no es un libro desconectado. No es un libro con historias al aire. No es un libro que empiece hablando de una persona y en la segunda parte, en el Nuevo Testamento, vaya a hablar de otro Dios. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. El mismo Dios que saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, es el mismo Dios que está entrelazando todo el evangelio en el Nuevo Testamento. Es por eso que tenemos que empezar, mis hermanos. Debemos empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Yo lo voy a invitar que lo busque porque vamos a ir leyendo algunos versículos. Así que ahí téngalo a mano, Éxodo capítulo 12, que nos vamos a estar refiriendo a estos versículos algunos minutos. Lo primero que nosotros encontramos, mis hermanos, en el libro de Éxodo, en su capítulo 12, es la obra final de cómo Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ya pasamos por las plagas, ¿cierto? Y lo glorioso de todos esos relatos, mis hermanos, es que mientras van avanzando, la Biblia nos va diciendo que el corazón de Faraón, ¿qué pasaba? Se ablandaba, cedía, lo pensaba, y en cualquier momento los dejo salir. No, dice todo lo contrario. Dice que mientras iban avanzando las plagas, el corazón de Faraón se endurecía día tras día. Día tras día se endurecía más con el pueblo de Israel, y por ningún motivo, por ninguna circunstancia, él iba a dejar que el pueblo de Israel saliera de Egipto tan fácilmente. Y mis hermanos, en Éxodo 12 nosotros encontramos lo que se conoce como la última prueba de Dios, la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Pero esto, mis hermanos, tenía una forma en que la iba a formar, en que Dios la iba a llevar a cabo, y es que le empieza diciendo, desde el verso 3 en adelante, mis hermanos, es que van a empezar a celebrar desde ese momento en adelante una festividad, que es la fiesta de la Pascua. Una de las fiestas, una de las celebraciones, mis hermanos, más importantes del pueblo de Israel. La más importante para ellos. No, ahora, hay otras, mis hermanos, pero esta para ellos es la más importante.
Y dentro de este relato, mis hermanos, Dios inicia diciéndole que el pueblo de Israel deben buscar un cordero, ¿cierto? Un cordero que va a ser por familia. Si nosotros vamos leyendo desde el verso 3 en adelante, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña y no bastare para comer el cordero, él entonces y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre este cordero. Y agrega más detalle cómo tenía que ser este cordero y dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, luego, más adelante, el Señor les empieza a relatar que iba a mandar un ángel, iba a dar muerte a los primogénitos, pero para que el pueblo tuviera seguridad, para que el pueblo no pasara por esa aflicción de que tuvieran que morir sus primogénitos, Dios les dice de que aquellos que marquen sus puertas con sangre de cordero, el ángel de la muerte, dice la palabra, va a pasar de largo. Va a pasar de largo. Entonces ahí es cuando ya empezamos recién nosotros a visualizar la figura del cordero. Y dése cuenta, nosotros, mis hermanos, siempre hablamos de esto. Siempre hablamos de esto, de que ¿cómo son los corderos? ¿Son mansos? ¿Alguna otra cualidad? ¿Humilde? Pero mire, yo buscaba algunas otras características, mis hermanos, y dice que los corderos son propensos a sufrir un gran estrés. Que el cordero, mis hermanos, yo no lo sabía, de que pueden llegar a sufrir depresión. Que el cordero, mis hermanos, pierde el sentido del instinto muy rápido. Que el cordero no logra, mis hermanos, de primera fuente o al tiro captar su sentido de peligro. Por eso mismo, porque es frágil. Porque está ahí, porque necesita ser guiado, porque necesita que lo lleven, porque necesitan que le digan dónde debe comer, porque si no, se pierde el cordero. Y esa es la razón por la que empieza diciendo este texto, mis hermanos, en Éxodo 12, de que debían tomar un cordero. Y yo más adelante, mis hermanos, yo les ponía ahí las instrucciones que Dios le da, que debía ser un cordero por familia, ya lo leímos, sin defecto, macho de un año, y con su sangre pintarán los dinteles de la puerta. Es más, el Señor no deja nada al azar, mis hermanos, y usted desde el verso 10 al 11, usted puede encontrar instrucciones para aquellos que iban a celebrar esta festividad. No es que Dios les dijo: miren, tomen el cordero y arréglenselas. No es que Dios les dijo: miren, tienen el cordero y bueno, como se les ocurra a ustedes. Sino que les dice: no van a comer nada crudo, nada pasado por agua, sino que todo el cordero va a ser comido, asado. Y dice: y si les sobra, se va a quemar. Y luego de eso le entrega instrucciones a los que iban a participar. Y les dice: y la forma en que lo van a comer es que lo van a comer ustedes y el pueblo de Israel vestidos. Lo van a comer vestidos. El versículo 11 lo dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Y qué agrega? Y lo comerás apresuradamente. Imagínese, el Señor hasta de eso estaba preocupado. El Señor hasta en eso es perfecto para enseñarle al pueblo: y lo vas a comer apurado, porque hay una razón, porque vas a tener que salir de Egipto, porque vas a tener que huir. Y esta Pascua dice: y será Pascua a Jehová, haciéndole referencia a que eso no se va a hacer solamente una vez, sino que lo vas a hacer cada año. En todos los años vas a recordar así la Pascua.
Vas a recordarla así porque va a ser la forma en que el pueblo debe recordar que Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa. Que Dios hizo misericordia, no porque el pueblo de Israel fuera mejor, no porque tuviera grandes cualidades. Es más, hay un versículo, si no mal recuerdo, también en el libro de Éxodo, que el Señor le dice: yo te escogí, Israel, no porque fueras la nación más grande, no, porque eres pequeña. Por eso te escogí, para que no tengas de nada que poder vanagloriarte y decir: el Señor me escogió porque vio algo en mí. No, te escogí porque eras pequeña. Bendito sea el Señor. Y luego, mis hermanos, de que nosotros leemos todo este relato y que nosotros podemos identificar ciertas cosas en este relato, y hay cosas gloriosas que en este momento no las vamos a leer, las vamos a leer más adelante, de que podemos ver de que el Señor salva al pueblo de Israel a través de la sangre de un cordero. ¿No le hace sonido eso? ¿No le hace un poquito de ruido? El Señor ya en el Antiguo Testamento le estaba mostrando que el pueblo de Israel iba a ser salvo, y fue salvo de la muerte de los primogénitos por la sangre de un cordero. En el libro de Deuteronomio, mis hermanos, búsquelo también, capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Mire, allí yo le marcaba 8 versículos, que es donde en Deuteronomio el Señor vuelve a dar instrucciones con respecto a la Pascua. Y es que no es que la Pascua anterior no valió y esta es nueva y esta es la que vale, no, sino que en esta el Señor empieza a agregarle cosas que iban a ser fundamentales para el pueblo de Israel. Ahí usted lo puede leer completo en su casa, márquelo ahí para leer del 1 al 8, pero lo importante es que Jehová el Señor les dice: no vas a sacrificar la Pascua o no vas a celebrar la Pascua donde a ti se te ocurra, sino que vas a sacrificar, vas a celebrar la Pascua donde Dios te ordene hacerlo. Y de verdad, mi hermano, y esto es lo glorioso, no es solamente que Dios les diga eso, sino que primero es la orden de Dios, y segundo, que Dios no deja nada al azar. Y eso tenemos que gozarnos y alegrarnos en eso, de que tenemos un Dios perfecto, que todo lo planifica, que todo tiene un orden, que nada es desordenado. Y si Dios es de esa manera, nos llama a nosotros a vivir de esa misma manera. Por ende, Dios les dice: vas a sacrificar el animal donde yo te ordene hacerlo. No lo vas a hacer cuando llegues a la tierra prometida, no lo vas a hacer en la ciudad que tú quieras, sino que va a haber una ciudad específica donde vas a sacrificar y vas a celebrar esta fiesta. Le agrega después, mis hermanos, que no podían comer nada leudado por 7 días. Por 7 días. Y hay un versículo que también nosotros lo saltamos del Éxodo 12, pero dice que incluso van a comer la Pascua con hierbas amargas. Mire, vas a comer la Pascua, vas a celebrar la Pascua, vas a comer este cordero con hierbas amargas. Y la razón de que el Señor les dice eso es porque con esas hierbas amargas el pueblo debía recordar que salió de una tierra de amargura, que el Señor los sacó de una tierra de amargura para darles libertad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y después les dice que el 7º día, hasta el día 6º lo van a celebrar de esta manera, pero el 7º día van a hacer fiesta solemne a Jehová. No van a trabajar, no van a dejar ese tiempo libre, sino que va a ser fiesta solemne a Jehová. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora la pregunta es: ¿por qué hacían esto? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el objetivo que el Señor tenía para que este pueblo celebrara esta festividad? Y ahí yo le ponía a mis hermanos una frase que saqué de esta semana de un libro mientras estudiaba, que decía que el objetivo de esta festividad era que cada descendiente de Abraham reconociera el beneficio que recibieron sus padres, reconquistando la libertad de la tiranía del faraón, así también el favor de Dios
sobre los primogénitos israelitas. Entonces, por una parte tenemos Éxodo 12, que es el inicio, pero de ahí en adelante constantemente el pueblo debía celebrar esta fiesta para recordar que Dios los sacó con mano poderosa, que Dios no los dejó, sino que Él obró por pura gracia, mis hermanos, por pura gracia en favor de Israel. Bendito sea el Señor. Hay otras festividades, mis hermanos, donde nosotros también podemos encontrar o podemos visualizar la figura del Cordero. Que ahí yo le dejaba 4 especial, que ahí están hasta las citas bíblicas para que usted las pueda buscar, que donde también tenían que sacrificar la ofrenda diaria. La ofrenda diaria, y eso al referirnos diario, mis hermanos, es todos los días. Se debía presentar una ofrenda de un cordero por la mañana y por la tarde. La ofrenda diaria a Jehová. El holocausto sin defecto, donde también Dios le entrega instrucción al pueblo de Israel cómo debía ser el animal que iban a sacrificar. Agrega ahí también la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado. En todas ellas, mis hermanos, usted va a encontrar la figura de el Cordero de Dios, el Cordero que se sacrifica. Ahora, mis hermanos, usted tiene que pensar, si esto era constante, imagínense cómo era el lugar, ¿cierto? Imagínense la cantidad de sangre que derramaba el pueblo de Israel de manera diaria, de manera constante, con el fin de en algún punto, mis hermanos, que sus pecados fueran perdonados. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que por muchos sacrificios que hubieran hecho, la deuda que el hombre tenía con Dios estaría intacta si esto siguiera así. Intacta, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que más adelante nosotros en el libro de Isaías, en el capítulo 53, yo le voy a invitar que nos vamos al libro de Isaías, capítulo 53, y estos versos sí los vamos a leer, porque en estos versículos, mis hermanos, el profeta Isaías, por revelación de Dios, vuelve a tocar, vuelve a hablar sobre el Cordero de Dios. Ahora, posicionémonos en el tiempo de Isaías. Posicionémonos en el tiempo de Isaías, que él está profetizando para algo en el futuro. Para nosotros, en cierto punto es sencillo, porque nosotros ya esta profecía está cumplida. Pero vámonos a la mente y el corazón de Isaías. En el tiempo que recibió esta profecía, donde él no entendía de quién estaban hablando. Donde él profetizaba, pero no tenía claridad de cuándo, de quién, de cómo. Solamente tenía la palabra de Dios. Palabra que Isaías nunca dudó. Nunca dudó. Él sabía que iba a tener su fiel cumplimiento, mis hermanos, pero no sabía cuándo. Y nosotros en el libro de Isaías, en esos 3 versículos que yo le menciono, vuelve a dar una imagen de un cordero. Y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito sea el Señor. Como cordero que fue llevado al matadero. Eso es lo que Isaías ve. Eso es lo que Isaías recibe. De que va a haber una persona, va a haber alguien que como cordero. ¿Y cómo como cordero? Frágil, manso, humilde, en silencio, fue llevado al matadero. Lo llevaron a ese lugar para darle muerte. Eso es lo que Isaías ve, mi hermano. Lleva una imagen, mis hermanos, fuerte. Es una imagen que a primera impresión causa sorpresa.
Causa sorpresa porque dice que Él no se resiste y va como cordero al matadero, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a sufrir, y no se detuvo. No se detuvo, mis hermanos. Ahora, este relato en el libro de Isaías no es para que nosotros nos compadezcamos al Señor. Pobrecito. No, ese nunca fue el deseo del profeta al dejar plasmadas estas palabras, que nosotros digamos, pobre Señor. No, sino para que nosotros nos alegremos y nos gocemos de que el Cordero de Dios fue entregado por nosotros. Y que hoy día, mis hermanos, podemos ver esto y podemos dar gloria a Dios de saber de que se cumplió. De saber de que usted y yo hoy día estamos en este lugar gracias a que ese Cordero se entregó por nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Ya hablamos sobre lo más importante en el Antiguo Testamento, donde hablamos de Éxodo 12, hablamos sobre cuando se instaura la Pascua del Señor, hablamos de Deuteronomio 16, cuando el Señor empieza a ordenar al pueblo para cómo debían celebrar. Hablamos de Isaías 53, mis hermanos, cuando el Señor le muestra a un profeta que no sabía cuándo, no sabía cómo, iba a venir alguien que iba a morir como un cordero. Ahora, mis hermanos, nosotros nos vamos a ir al otro punto. Cuando ya todas esas profecías, mis hermanos, se empiezan a cumplir. Y nosotros ahí, mis hermanos, vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Le invito a que vamos allá también. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Le parece si le damos lectura todos juntos? Ya, vamos a dar lectura. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, 1, 2, 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué gloriosa referencia está haciendo Juan el Bautista acerca de Jesús que está llegando, que lo está viendo y no espera que llegue al lado de él, sino que proclama: ahí está. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo guardó para él, no se lo dijo a escondidas, no se lo dijo a la gente que estaba al lado, a sus discípulos: miren, allá está. Sino que proclama: he aquí el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Y ese testimonio Juan el Bautista lo da luego de que a él le preguntan: ¿quién es él? Y Juan el Bautista tiene que decir: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, mi misión solamente aquí en la tierra es anunciar que hay uno que está primero que yo, está que antes de que yo existiera. Esa es mi misión. Así que no me pregunten, dice Juan el Bautista, si soy el Cristo, porque no lo soy. No se compliquen preguntando: ¿será Elías? ¿No será Elías? No se preocupen por eso. No soy otro profeta. Tengo una pura misión: anunciar que hay uno que es más grande que yo y que yo, dice Juan el Bautista, no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y luego de que deja claro eso al pueblo, a los sacerdotes que le iban a preguntar, que querían de alguna forma también hacer una encerrona a Juan el Bautista, porque usted tiene que pensar, mis hermanos, que aquel que se proclamaba siendo el Cristo o aquel que se proclamaba siendo un profeta, lo que le esperaba era la muerte. Lo que le esperaba era la muerte por falso testimonio. Así que Juan el Bautista por eso da al tiro esa definición de sí mismo: yo no soy a la que andan buscando, pero yo soy el que tiene que dar testimonio de él. Así que si estoy vivo, dice Juan el Bautista, es porque todavía no ha llegado aquel que tengo que anunciar. Bendito sea el Señor. Miren, mis hermanos, vamos a entrar solamente a hacer una pequeña explicación de este tema
de un concepto que se usa mucho en hermenéutica. Solamente quiero que se quede con lo de abajo. En hermenéutica, mis hermanos, que la hermenéutica busca estudiar en profundidad la palabra del Señor, se usa mucho lo que es la tipología, ¿ya? La tipología. Y se denominan tipos y antitipos. Un tipo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento puede ser una fiesta, una persona o algún símbolo que en el Antiguo Testamento apunte a Cristo. Y un antitipo es ese tipo cumplido en Cristo. No se confunda y no crea que cuando hablamos de antitipo estamos hablando de algo como negativo. No, cuando yo digo un tipo, póngale usted que le estoy diciendo una cara de la moneda. Y un antitipo es la otra cara. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, cuando yo le menciono esto, por ejemplo, le voy a dar solamente un ejemplo. Nosotros en Adán tenemos un tipo, ¿cierto? La palabra nos habla de que Adán fue el primer hombre, ¿cierto? Y la palabra también nos dice de que Cristo sería el antitipo, o sea, el segundo Adán en la humanidad. Y ahí nosotros decíamos, y Pablo nos enseña y dice, por uno entró el pecado, ¿cierto? ¿Recuerda ese pasaje? Y por el otro tenemos vida. Entonces, en la Biblia se ocupa, o en hermenéutica, mis hermanos, se ocupa mucho esto, el tipo y el antitipo. Entonces, un tipo, como ya le mencionaba, y aquí vamos a empezar a hacer la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que el tipo sería la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que Dios instaura una festividad, una celebración a través de la cual el pueblo de Israel iba a ser salvo por sangre, ¿cierto? Y el antitipo, o sea, la otra cara de la moneda, sería Cristo entregándose como un cordero para que a través de su sangre nosotros tengamos vida. Entonces, solamente quería explicarle esto para que podamos como comprender de que en la Biblia están estas figuras. Entonces, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. Hay muchas festividades, hay muchas personas que cumplieron en Cristo, o en Cristo se cumplió realmente lo que iba a ser. Porque esa fiesta de Pascua, mis hermanos, aunque el pueblo de Israel, como le mencionaba, hubiera toda la vida sacrificado animales, nunca hubieran podido cumplir el objetivo principal. Esa es la razón por la que tiene que venir Cristo. Esa es la razón por la que viene Jesucristo a la tierra, para que esos sacrificios, esos rituales que tenía el pueblo de Israel se terminaran, y con Cristo hoy día usted y yo no necesitamos más sacrificios. En Cristo el sacrificio es completo. También aprendíamos hace unas semanas en nuestra escuela dominical de que ya no necesitamos constantemente estar sacrificando animales, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacrificio de Cristo el Señor fue perfecto. Y usted y yo no necesitamos nada más, mis hermanos. Nada más. Y eso es lo importante, eso es lo glorioso, mis hermanos, de esto, cuando nosotros reflexionamos que Cristo el Señor se ha entregado por nosotros. Y Él es el verdadero Cordero. Él es el verdadero Cordero de Dios. Mire, yo le invito a que busquemos esos dos versos que están ahí en la palabra. Téngalo ahí, póngale un marcador a cada uno. Mire, todos sabemos, mis hermanos, que hoy en día Jesucristo el Señor no está en la tumba, ¿cierto? Amén, amén. Sabemos que el Señor murió, pero también resucita para triunfar sobre la muerte. Amén, amén, amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver y visualizar, mis hermanos, es que el Señor tuvo un plan, tuvo un objetivo para hacerlo. Y el objetivo, ¿qué es lo que el Señor tenía en la mira al venir a esta tierra y sacrificarse por cada uno de nosotros? Nosotros lo podemos encontrar en Juan, en el capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, usted y yo,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Cristo el Señor vino a la tierra como un cordero manso, como un cordero humilde, como aquel que no abrió su boca frente a quienes le crucificaban. Es más, nosotros tenemos muy presente cuando el Señor ruega por aquellos que le están entregando. ¿Sí o no? Lo tenemos presente, porque es una imagen, mis hermanos, potente. ¿Usted y yo reaccionaríamos de la misma manera? ¿Pediríamos realmente por aquellos que no? ¿Pide usted muchas veces por aquellos que le ofenden? ¿Por aquellos que le critican? O sea, si no lo hace y usted dice, no, es que no tengo por qué hacerlo, mire el relato de Jesucristo. Mire ese momento donde el Señor, aún crucificado, está rogando que el Padre perdone a esa gente esa ofensa que están haciendo. Entonces, esa es la razón por la que el Señor viene a la tierra y se entrega por usted y por mí, para que hoy día usted y yo tengamos esta bendita oportunidad de ser llamados sus hijos. De ser llamados sus hijos. Es más, hay un versículo en el libro de Hebreos que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual no miró la aflicción que estaba presente a él como algo de que volver atrás. El Señor, viendo la aflicción, no volvió atrás, no dijo hasta aquí nomás llegamos, sálvense solos, sálvense como puedan. No, el Señor vio esa aflicción, pero también vio el Señor lo que estaba consiguiendo a través de ese sacrificio. Y el Señor le estaba viendo a usted y a mí. Él sabía que a través de su aflicción, Él sabía que a través de su dolor, Él sabía que a través de su muerte, Él sabía que a través de que todos nosotros le despreciamos, por sobre todo eso, el Señor vio a millones reconciliándose con el Padre. El Señor le vio a usted reconciliándose con el Padre y rogando el perdón que solamente podemos obtener a través de Él. Bendito sea el Señor, que Él vio eso y no volvió atrás, no se espantó, sino que fue a la cruz para que usted y yo hoy día tengamos vida, tengamos verdadera vida. No la vida que nos muestra la gente de afuera, no la vida de mentira que nos muestra el mundo, sino que una vida real. Y esa vida real, mis hermanos, solamente la podemos vivir de esta manera en que nos dice Juan el Bautista, de que nosotros que hemos creído somos llamados hoy día sus hijos. Somos sus hijos, mis hermanos. Ahora yo recién estoy entendiendo la palabra de padre e hijo con Aurora en la casa, pero yo no podía dimensionar hasta antes de ese asunto cómo era el amor de un padre hacia un hijo. Y eso es lo que el Señor siente por nosotros. Un padre que no se rinde, un padre que está ahí, un padre que nos corrige, un padre que nos ama. Y eso solamente lo podemos tener y lo podemos disfrutar a través de Jesucristo. Pero luego de eso, mis hermanos, nosotros hay una escena final con respecto a este Cordero. Este Cordero de Dios que lo vimos ya en el Antiguo Testamento, lo vemos cuando Juan el Bautista lo anuncia, pero nos queda por ver una escena más de este Cordero que se entrega por cada uno de nosotros. Mire, yo le invito a que ahí le mostraba que fuéramos a Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5, versos del 1 al 14, pero no los vamos a leer todos. Vamos a leer algunos versículos, pero es importante que usted pueda en su casa también releer estos hermosos versículos, mis hermanos, porque nosotros ya vimos cómo el Señor vino como manso cordero, ¿cierto? Los evangelios nos relatan que Jesús fue a la cruz y se entregó y murió por cada uno de nosotros. ¿Se imaginan no hubiéramos quedado solamente con los evangelios? No podríamos ver el desenlace final, ¿cierto? Y nos pasa muchas veces como una película, ¿cierto? Disculpe lo burdo del ejemplo, pero una película, cuando uno la parte viendo, le pasa que se pega en una película en la mitad de la película, no entendió el principio, está entendiendo apenas el inicio, va a entender más o menos el final, pero pasa lo mismo. La Biblia es un desenlace constante.
Hay cosas que ya se cumplieron, hay cosas que se están cumpliendo, pero hay cosas que faltan por ver. Y es lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Y aquí, mis hermanos, habla la palabra del Señor de que hay un rollo en la mano derecha de alguien que está sentado en el trono. Dice la palabra que este rollo está sellado con 7 espíritus, con 7 sellos, perdón. Y dice la palabra que hay un ángel que sale a buscar entre toda la gente a alguien que sea digno de abrir el rollo. Y dice que empieza a proclamar, empezar a buscar quién es digno de abrir el rollo, no quién puede. Fíjese en eso, mis hermanos. No es el que quiere abrir el rollo, no es el que tiene ganas de abrir el rollo, sino solamente puede abrir el rollo aquel que es digno. Aquel que es digno. Y dice la palabra que empiezan a buscar y no encuentran a nadie, mis hermanos. Y nos muestra que buscan en el cielo, en la tierra y en las profundidades y no encontraron a ninguno digno. A ninguno digno de abrir el rollo. Y dice la palabra que cuando el apóstol Juan escucha esto, dice que empieza a llorar amargamente porque no se encontró a nadie digno. Nadie pudo hacerlo. Nadie tenía el poder, la autoridad para hacerlo. Y dice más abajo la palabra, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjese lo glorioso, la imagen que está viendo Juan, que ni aún pueden mirar aquello que tiene este Dios que está en el trono. Nadie podía ni siquiera mirarlo. Y dice el versículo 4, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan está angustiadísimo, mis hermanos, porque no hay nadie digno. Y el versículo 5 trae esperanza para Juan y le dice, mira Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y qué dice el verso 6? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. Estaba de pie un cordero como inmolado. En otras palabras, hay un cordero que tiene sus marcas. Tiene sus marcas. Y dice la palabra que son esas marcas y son ese cordero que está como inmolado, o sea que muestra sus llagas, que está con su cuerpo rasgado, con su cuerpo despedazado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y que son las oraciones de los santos, y cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Este cordero no solamente se entregó y quedó ahí. Este cordero no solamente fue a la cruz para que nosotros lo miremos y digamos pobrecito, sino que este cordero, su sacrificio fue tan grande, fue tan perfecto, que es digno, mis hermanos, de tomar toda autoridad, de tomar todo poder. ¿Y cuál es la razón? Que tú fuiste inmolado. Y tú nos compraste con tu sangre. Y tú nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy día usted y yo, mis hermanos, gozamos de esta verdad, gozamos de esta bondad, porque el Cordero fue inmolado. Y hoy día usted y yo tenemos nueva vida porque el Cordero fue inmolado.
Y agrega más abajo: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense eso. Imagínense el alcance del sacrificio de Jesucristo, que eran millones y millones los que le adoraban. Millones y millones. El sacrificio de Cristo no fue algo pequeñito, no fue algo momentáneo, no fue un parche de parte de Dios. No, fue un sacrificio perfecto que salvó, que salva, mis hermanos, y que va a salvar a millones de millones, que no tenemos idea cómo, que no tenemos idea cuándo, pero el Señor sí sabe. Y usted es parte de esos millones y millones. ¿Qué debe producir eso en nosotros? ¿Pasividad? No, gracias, Señor. Llenarnos de gozo, mis hermanos. Usted y yo somos parte de millones y millones que el Señor salvó por su sangre. ¿Lo merecía? Por ninguna parte, mi hermano. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, mis hermanos, merecía el sacrificio de Cristo. Pero nos alcanzó, mis hermanos. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos por qué, pero el Señor nos alcanzó. Y agrega más abajo para que leamos todos estos versos, mis hermanos. Y dice el verso 12: y su número era millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay algo hermoso en este versículo, mis hermanos, que si usted se da cuenta, no solamente alaban al Cordero los que están en el cielo. No es solamente la alabanza al Cordero de un grupo reducido. No, dice que los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, mis hermanos, y en el mar, y todos van a adorar al Cordero. Y eso es algo, mis hermanos, que aún no vemos en plenitud. Porque usted puede ver a gente que hoy día se goza y proclaman y se jactan de no creer en Dios. Pero usted los va a ver, doblegados sus rodillas, van a alabar al Cordero. Van a alabar al Cordero. Toda la tierra, mis hermanos, toda la creación de Dios va a alabar al Cordero. Es por eso que debemos unirnos, mis hermanos, a lo que dice, a lo que menciona el versículo 2 y 3 y que yo les leía. El Cordero que fue inmolado es digno, mis hermanos. Es digno. Su sacrificio lo hizo digno para tomar todo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo que está creado, dice Juan, lo oí decir al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, resumiendo, mis hermanos, para ya pasar a la actividad, resumiendo, usted ya vio cómo el Señor instauró en Éxodo y en el Antiguo Testamento la Pascua. Lo vemos, está claro ahí que el Señor algo estaba planeando. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista, que dice: ahí está el Cordero de Dios. Tenemos los relatos de los evangelios que nos muestran que Jesucristo se entregó, se inmoló en la cruz. Tenemos la teología de Pablo. Cuando ya más adelante vamos a pasar a esos cursos, mis hermanos, donde vamos a empezar a entender a través de los apóstoles cuál fue la razón por la que Cristo se inmola en la cruz. Pero también nos falta una última cosa por ver. Pero eso, mis hermanos, no solamente tenemos que sentarnos a esperar, sino que como iglesia del Señor podemos unirnos desde ya a ese cántico y decir:
el Cordero que es digno. El Cordero que es digno porque se inmoló por usted y se inmoló por mí. Así que mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder reconocer esto, guardarlo en nuestros corazones. Hoy día estamos aquí porque el Cordero nos ha salvado. Hoy día estamos aquí porque Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Hoy día gozamos de poder rendirnos al Señor y rogarle y pedirle en su misericordia que nos limpie de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre que es poderosa. Con su sangre que, como hace mucho tiempo yo escuché cuando era un niño, yo escuchaba del altar que decía: la sangre de Cristo que está fresca, que no se seca, que no pierde su eficacia, que no la pierde, sino que sigue fresca, sigue viva para limpiarnos a nosotros y también para limpiar a no sabemos cuántos más pecadores que van a venir delante de las plantas del Señor, y el Señor en su misericordia, por pura gracia, mis hermanos, les va a perdonar. Que el Señor guarde esta clase, la guarde en nuestros corazones.